Apreciado amigo y hermano, qué bueno que podamos encontrarnos para seguir estudiando el mensaje que el Señor nos ha dejado a través de esta carta maravillosa que podemos hoy leer en el libro del Apocalipsis. Estamos estudiando el capítulo 13 y ya vimos la primera sección que va del versículo 1 hasta el versículo 10 y tiene que ver con la identificación de una bestia que surge del mar, ¿verdad? Una bestia que tiene características muy particulares porque tiene las características del leopardo, del oso, del león y que identificamos claramente como un poder político religioso que dominó por 1260 años y es lo que nosotros llamamos la Edad Oscura o la Edad Media. Este poder con el Papa a la cabeza ha llevado al pueblo a la adoración. Recibe una herida mortal, pero se habla de la restauración de esa herida. Y ese es el tema que vamos a tratar en esta segunda sección del capítulo 13 de Apocalipsis, que irá desde el versículo 11 hasta el final. Y va a hablar de una segunda bestia, pero esta ya con características diferentes. Para poder entender el mensaje de la palabra de Dios, te invito en este momento a orar. Querido Señor, amoroso Padre eterno, gracias por tu maravilloso amor y misericordia por nosotros. Te agradecemos por el perdón de los pecados y pedimos en este momento que envíes el Santo Consolador, el Espíritu Santo, para que nos dé entendimiento y sabiduría con el objeto de poder comprender tu palabra. Gracias, Señor, por tus bondades. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Al comenzar a estudiar el capítulo 13 de Apocalipsis, debemos recordar que comienza la parte escatológica. Cuando hablamos de la parte histórica es fácil describir acontecimientos ya cumplidos, pero acontecimientos que todavía no se han cumplido, pues debiéramos interpretarlos con mucho cuidado debido a que no debiéramos prestarnos para entrar en el campo de la especulación. El Señor nos da acontecimientos generales y es basado en esos acontecimientos generales que vemos hacia dónde va la historia del mundo. Vamos a comenzar a estudiar esta segunda bestia que encontramos en la primera descripción en el versículo 11 de Apocalipsis 3. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Aquí hay varios elementos que no podemos pasar por alto y que debemos detenernos un poco para entender lo que está sucediendo. Número 1, se dice que es otra bestia. Recuerden que el término bestia en la Biblia y en estos libros proféticos de Daniel y de Apocalipsis se refieren a naciones, a imperios, a poderes políticos que gobiernan sobre la faz de la tierra. Así que se está refiriendo a otra nación, a otro poder, a otro imperio. Ahora, cuando dice que es otro, para nosotros podría significar que es algo diferente. Pero el término griego que se usa nos revela que es otro, pero de la misma especie. Parece diferente, pero es igual a la primera bestia. Las características son similares a la primera bestia. En segundo lugar, dice que subía de la tierra. El término subir viene del término griego anabaino, que significa ascender, subir, brotar. En otras palabras, crece como un vegetal, sin ruido y casi imperceptible. Dice que subía de la tierra. Esto es interesante porque si el mar significa que naciones, pueblos, muchedumbres, y cuando el mar es agitado por el viento, pues significa que estas naciones están en luchas. Así como ocurre con la primera bestia que surge del mar, áreas muy pobladas. Cuando dice que surge de la tierra, esta bestia entonces aparecería de un lugar poco poblado. Es decir, un lugar que una nación que no se iba a levantar ni por guerras ni por conquistas, sino que llegaría a ser una nación de pocos habitantes. Número 3. ¿Cuándo surge esta bestia? Si seguimos el contexto del capítulo 12, dice que el dragón persiguió a la mujer y envió un río de guerras
de las naciones en conflictos que pretendían acabar con el pueblo de Dios. Pero dice que la tierra ayudó a la mujer y la tierra se tragó el río de conflictos, de luchas para destruir a la mujer. Cuando llegamos a Apocalipsis 13, la primera bestia termina diciendo que ésta va a perseguir al pueblo de Dios por 42 meses. Y habla de que como a espada ha muerto, a espada va a ser muerto también. Y como ha llevado en cautividad, será llevado en cautividad. Lo que quiere decir que cuando va declinando la primera bestia, la otra bestia va surgiendo. Es decir, que esta segunda bestia surge alrededor de finales del siglo XVIII. Y esto nos lleva a mirar qué nación de manera imperceptible, de manera poco poblada, iba surgiendo en la historia del mundo. Elena de White comenta lo siguiente en el libro Conflicto de los Siglos, página 435. Ella dice: pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crece gradual y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hay que buscarla entonces en el continente occidental. Debemos recordar que los fieles hijos de Dios, cansados de la persecución que el papado, el católico, ejerció sobre ellos en la Edad Media, cansados de que los reyes los gobernaran de manera arbitraria, algunos fieles cristianos tomaron un barco que se llamaba el Mayflower en el año 1620 y arribaron a lo que hoy es Massachusetts, y comienza el surgimiento de una nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Fue al comienzo una colonia inglesa, pero al 4 de julio de 1776 se declara la independencia de esta nación y se levanta como una nación sencilla, pero que actualmente es una potencia reconocida a nivel mundial. Sigamos adelante con la descripción que nos ofrece Apocalipsis 13:11. Dice que esta bestia tenía cuernos, tenía dos cuernos específicamente como los de un cordero. Los cuernos representan sus dos más grandes características. Número uno, el hecho de que el pueblo pueda elegir sus propios gobernantes. Ya no iba a ser una colonia de reyes, ya no iba a ser una nación gobernada por los tiranos, sino que esta nación iba a elegir sus propios gobernantes y establecer reyes que se fueran a cumplir a través de esta que se llama democracia. Y la segunda característica es la libertad de adorar a Dios. Nadie debe ser perseguido por sus creencias religiosas. Así que estas son las dos más grandes características que tiene esta nación. Elena de White hace un tremendo comentario en el libro Conflicto de los Siglos, página 436, y dice: los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos. Cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798, entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y que poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa
y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Así que este de cuernos como cordero representan estas dos características fundamentales de la nación: libertad civil, libertad religiosa, y los cuernos de un cordero pues habla de inocencia, juventud, dinamismo que tenía este poder. Pero termina el versículo diciendo que esta bestia que surge de la tierra, que tiene cuernos como de cordero, pero dice, hablaba como un dragón. Esta nación llegará el momento en que su manto de cordero desaparece y volverá a actuar con los principios del dragón, que es persecución y muerte contra los fieles hijos de Dios. Esta parte al parecer todavía está en cumplimiento, no se ha cumplido en la actualidad. En el momento los Estados Unidos hablan de libertad y garantizan el cumplimiento de la Constitución, pero eso no será siempre así. Lo que hace la realidad y lo que hace que esto sea una realidad en la actualidad es la separación entre la iglesia y el Estado. Cuando esa separación desaparezca, entonces volveremos a épocas como la Edad Media, donde la religión se impone a través de las leyes. Ahora, este muro de separación entre la iglesia y el Estado está desapareciendo. Podemos decir con tristeza que se está revisando ese concepto debido a que los atentados que hoy se conocen como el 9/11 o septiembre 11, esos atentados llevaron a las personas a pensar: ¿cómo podemos nosotros defender la libertad religiosa cuando ellos están atentando contra la vida de otras personas que piensan diferente a ellos? ¿Hasta qué punto se podría sostener los conceptos de libertad en ese marco del conflicto espiritual? Elena de White comenta lo siguiente: los cuernos como cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo de un espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Esto es lo que pronto va a ocurrir en la historia de este planeta Tierra. Y oramos para que la separación entre la iglesia y el Estado se mantenga, pero vemos que hoy los religiosos intervienen mucho en política y la política está interviniendo directamente sobre asuntos religiosos. Ahora, sigamos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, versículo 12, ¿qué nos sigue diciendo con respecto a esta bestia? Dice: ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Estos acontecimientos están desarrollándose justo en nuestra época, cuando esta segunda bestia, quien profesa inocencia, juventud, disposición de libertad, cuando está en su máximo fulgor y la gente quiere tomarla como una nación emblemática, este poder va a llevar a los habitantes de la tierra
a adorar la primera bestia que tuvo la herida mortal, pero su herida mortal fue sanada. Ahora, debiéramos nosotros recordar un poco la historia. Ustedes saben que, lo dijimos ya, los cristianos cansados de la persecución de los sacerdotes y la persecución de los reyes, vinieron y se establecieron en Norteamérica y entonces establecieron una nación que tenía las características de libertad civil y libertad religiosa. El Vaticano, por su parte, iba ganando espacio. En 1929, Benito Mussolini le otorga otra vez a la Iglesia Católica lo que se conoce hoy como la Ciudad del Vaticano, 44 hectáreas donde es la sede del Papa. Y esta autoridad papal es reconocida tanto en lo político como en lo religioso. Inmediatamente, todas las naciones de la tierra enviaron embajadores en reconocimiento a ese poder y a esa autoridad, no solo política, sino también religiosa. Sin embargo, los Estados Unidos de Norteamérica mantuvieron una distancia con respecto al Vaticano, distancia que se fue acortando poco a poco por los ires y venires de la política. Fue así como en el gobierno del presidente Ronald Reagan nombró el 10 de enero del año 1984 el primer embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede. El embajador fue William Wilson, consejero personal de Reagan. E inmediatamente la Ciudad del Vaticano nombró su primer embajador a Washington, que es el arzobispo italiano Pio Laghi. Desde entonces, las relaciones entre los Estados Unidos y el Vaticano se han ido estrechando poco a poco y han sido esta unión lo que han cambiado el marco político de la historia, no solo de Europa, sino también del Nuevo Mundo. Pues ya sabemos que esta unión político-religiosa ha hecho que cayera el muro de Berlín, que resurgiera la perestroika y cayera el comunismo en Rusia. Ha cambiado los ires y venires de la historia del final del siglo XX. Ahora, este poder político-religioso están tan estrechos que incluso ante la muerte del último papa, que fue Juan Pablo II, ustedes pueden contemplar tres presidentes de los Estados Unidos arrodillados ante el cuerpo de Juan Pablo II. Esto en un comienzo pensaba que nunca iba a ocurrir, pero que lamentablemente está ocurriendo a la luz pública. Todo el mundo lo está viendo y logra la aceptación de todas las personas de la tierra. Pero hay una frase inquietante en el versículo 12 que no podemos pasar por alto, y dice: y hace que la tierra y sus habitantes adoren la primera bestia. El asunto de la adoración surge de nuevo. Nosotros decíamos que en Apocalipsis capítulo 12 estaban los fieles hijos de Dios que adoran al Señor, que se postran ante Él, que lo reconocen como el supremo creador, y al reconocerlo como creador pues guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero Apocalipsis capítulo 13 versículo 4 nos dice que hay otro grupo de personas que dicen: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, consideran que la máxima autoridad está sobre esta primera bestia, que está representado en el poder político religioso que gobierna desde el Vaticano. Ahora, esta segunda bestia va a llevar a las personas a adorar, y tiene que ver con el mismo acto de la adoración. Tiene que ser un elemento en el cual los Estados Unidos y el Vaticano estén de acuerdo. Y hay un elemento común en la historia de este planeta Tierra, y es la adoración al falso día de reposo, como es el domingo. Quiero leer algunos comentarios que Elena de White hace al respecto. Dice: la profecía representa al protestantismo con cuernos como de cordero, pero que habla como dragón. Ya estamos comenzando a oír la voz del dragón. Hay una fuerza que impulsa el movimiento dominical, pero la misma está disimulada. Aún los hombres que están promoviendo esta obra están ciegos a los resultados que producirá este movimiento. Esto está en la Review Herald del 1 de enero de 1889.
Recuerden ustedes que aquellos fieles hijos de Dios que guardan los mandamientos de Dios, tal como los expresó el mismo Dios y que los escribió con su propia mano, resalta que el cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día sábado, monumento de la creación de Dios. Sin embargo, este poder en la Edad Media cambió la adoración del sábado por la del domingo, y prácticamente todos los protestantes, ¿verdad?, que se precian de estudiar la Biblia, que se precian de andar según los senderos de Dios, pues están haciendo lo que el papado ordena, que es la observación del día domingo, o por lo menos todos sus cultos importantes los realizan el domingo, porque el domingo se ha generalizado como un día de descanso, como un día para la familia, como un día de adoración. Veamos otro comentario que encontramos de la señora Elena de White en el libro Consejos, Conflicto Inminente, página 60. Dice: se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Así que es claro, hermanos, hay un movimiento no solamente en los Estados Unidos, sino también en otras naciones del mundo, que hacen del domingo el día oficial de descanso. ¿Cuál es el día oficial de descanso para los colombianos? Pues el día oficial de descanso para los colombianos es el domingo. El domingo es el día para descansar, el domingo es el día para estar con la familia, y esos conceptos, aunque son promovidos por gente que quizás no tenga intenciones religiosas, sin embargo ellos no se dan cuenta que al hacerlo están simplemente dando un paso en contra de lo que el Señor ha determinado en su palabra. Ahora, el actuar de esta segunda bestia tiene como objetivo engañar la mayor cantidad de personas posibles. Para ello debemos entender lo que Apocalipsis capítulo 13 versículos 13 y 14 nos dice: también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Hay que notar que esta bestia, que tiene cuernos como los de un cordero, logra la admiración del mundo y logra que la gente le siga a través de una cantidad de prodigios y señales que realiza. Esto es muy interesante porque si recordamos el discurso de Jesús del tiempo del fin, que aparece en Mateo capítulo 24, habla también o advierte también sobre falsas señales y falsos milagros. Vayamos a Mateo capítulo 24 versículos 23 y 24. Entonces, si alguno os dice: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que el tiempo del fin estará marcado de un falso reavivamiento que ellos mostrarán como parte de su señal y de su enseñanza la cantidad de milagros que han podido realizar. En otro discurso Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Así que algunos de estos falsos maestros que realizan una cantidad de obras, de señales, no necesariamente están haciendo la voluntad de Dios. No podemos guiarnos solamente por señales y prodigios para seguir una enseñanza o para seguir una doctrina. Tenemos que basarnos también en lo que el Señor enseña en su palabra y en lo que Él ha enseñado a través de la historia. Ahora, un aspecto interesante es que
dice que hace descender fuego del cielo a la tierra. Esto nos recuerda la historia de Elías. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel estaba sumido en la idolatría. 800 sacerdotes falsos estaban ante él. El pueblo de Israel no sabía quién era el verdadero Dios. Y Elías entonces ora al cielo para que descienda fuego del cielo y consuma el holocausto que había sido bañado en agua. Y así ocurrió. Pues lo que quiere decir es que este poder pretende tener la misma autoridad. Pretende que su obra viene como una manifestación especial del Espíritu Santo, haciendo una cantidad de señales y prodigios. Miren lo que Elena de White dice con respecto a estos falsos milagros. Muy cerca está el tiempo cuando Satanás obrará milagros para confirmar en la mente de muchos la creencia de que Él es Dios. Todo el pueblo de Dios debe estar de pie ahora sobre la plataforma de la verdad, como ha sido dada en el mensaje del tercer ángel. Se presentarán muchos cuadros agradables, obras milagrosas para que, si es posible, se engañe aún a los elegidos. La única esperanza para cualquiera es que este ha sido de las evidencias que han confirmado la verdad en justicia, que éstas sean proclamadas una y otra vez hasta el cierre de la historia de esta tierra. Esto lo encontramos en el libro Ministerio Médico, página 17. Cada vez más, estos hombres obradores de milagros reafirman la confianza de la gente y ganan una cantidad de seguidores a través de todos estos prodigios que hacen. Sin embargo, no llevan a las personas a obedecer los mandatos del Señor. No llevan a las personas a reconocer lo que el cielo les ha dado a través de las enseñanzas de la Biblia. Miren ustedes lo que dice. Pueden profesar ser seguidores de Cristo, pero han perdido de vista a su director. Pueden decir Señor, Señor. Pueden señalar a los enfermos que fueron sanados por ellos y otras obras maravillosas, y pretender que tienen más del Espíritu y del poder de Dios que el que manifiestan aquellos que guardan su ley. Pero sus obras se realizan bajo la supervisión del enemigo de la justicia, cuyo fin es engañar a las almas y está determinado a descaminarlas de la obediencia, la verdad y el deber. En el cercano futuro habrá aún más casos de manifestaciones señaladas de este poder que obra milagros, pero que se dice de él, también hace grandes señales, de tal manera que aún hará descender fuego del cielo a la tierra. Debemos entonces tener mucho cuidado con esta manifestación de ese falso reavivamiento espiritual. Pero muy ligado a ese falso reavivamiento espiritual está uno de los engaños más sutiles que el enemigo ha logrado introducir en la historia, y es el espiritismo moderno. El espiritismo que hoy aparece como sabiduría ancestral, ciencia y el reconocimiento de las prácticas de las religiones orientales, cuyo concepto se basan en la inmortalidad del alma. Todas estas falsas ciencias tienen hoy una aceptación tan elevada, especialmente en el círculo de aquellos que se denominan los intelectuales y los conocedores de las ciencias del mundo. Aún la medicina, aún las escuelas de medicina están siendo bañadas por estos conceptos espiritualistas de la doctrina y espiritualistas de la ciencia, de la religión. Le dan poderes a las energías ancestrales, le dan poderes a los colores, le dan poderes a cómo las piedras tienen alguna influencia espiritual sobre las personas. Miren lo que Elena de White dice en uno de sus escritos al advertir sobre esto en el Ministerio Médico, página 113. Las teorías científicas falsas nos están asaltando como ladrones en la noche para minar los hitos y pilares de nuestra fe. Dios me ha mostrado que los estudiantes de medicina no deben ser educados en tales teorías, porque Dios no los aprobará. Las tentaciones más especiosas del enemigo están entrando y llegan en el nivel más elevado de todos. Ellas espiritualizan las doctrinas de la verdad presente hasta que no se puede diferenciar entre la realidad y la sombra.
Así que miren ustedes lo que está pasando. El enemigo produce un falso reavivamiento espiritual. El enemigo hace que multitudes vayan detrás de algunos maestros que hacen señales y prodigios, que se dicen ser prodigios y señales del Señor. Por otra parte está el espiritualismo, está el espiritismo trabajando en la mente de los científicos, de los hombres, tratando de arrastrarlos a través de los conceptos de la inmortalidad del alma, de las energías, de ponerse en conexión con las fuerzas ancestrales. Y además de eso, tenemos el papado que se va restaurando. Y estos poderes se están uniendo con un solo objetivo: engañar a los seres humanos. Porque ninguno de ellos lleva a las personas a la Biblia. Ninguno de ellos lleva a las personas a obedecer los mandatos que el Señor ha dejado en su palabra. Por el contrario, desvían la atención de las personas al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces llegamos en el capítulo 13 de Apocalipsis al concepto de la imagen de la bestia. Porque esto es el resultado de todo lo que está ocurriendo y ocurrirá en los Estados Unidos. Leamos los versículos 14 y 15. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorare. Recordemos que esta figura en particular de la imagen de la bestia surge del libro de Daniel. Recordemos que el sueño que el Señor le dio a Nabucodonosor le mostró una gran imagen, una gran estatua con metales que iban descendiendo en valor. La cabeza era de oro, los pechos y brazos eran de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro cocido. Descendencia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Europa dividida, que era parte fuerte y parte débil. Ahora, Nabucodonosor desafió al Señor y mandó a hacer una imagen similar, pero una imagen toda en oro, como diciendo: Babilonia nunca pasará la historia. Y entonces ordenó, so pena de muerte, que todos adoraran la imagen. Y los fieles hijos de Dios se mantuvieron de pie, no adoraron la imagen, fueron echados en un horno ardiendo, y de allí el Señor los liberó. La presencia del Señor se hizo presente ante ellos. Así que, ¿cómo es que se hace esta imagen de la bestia? Pues tenemos que mirar qué es la bestia. La bestia surge con todo su poder cuando el dragón le dio el trono y le dio autoridad. Y él entonces unió en su poder la autoridad civil y la autoridad religiosa, centró el poder en sí mismo, y este poder impuso sobre la tierra un sistema de adoración falsa. Y el que no estuviera de acuerdo con este sistema de adoración falsa era perseguido y muerto, quemado o en los potros de tormento. De la misma manera, la imagen de la bestia entonces reflejará esa misma intención. Cuando los religiosos de los Estados Unidos se unan para imponer sus dogmas, sus prácticas, y en especial la imposición del día de reposo, es decir, el domingo, como día de adoración. Veamos esta definición. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Conflicto de los siglos, página 436. Ahí vuelve otra vez a unirse lo religioso con lo civil y poner bajo la autoridad civil todo lo que tenga que ver con la religión. Más adelante dice: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Así que, una vez más afirmamos que la lucha final girará en torno a la adoración. ¿A quién adoramos?
Los fieles hijos de Dios responden: nosotros adoramos al Señor, adoramos al Creador del cielo y la tierra. Y hay un mandamiento que resalta que Dios es el Creador, es el cuarto mandamiento, la observancia del día sábado. ¿A quién adoras? Los que se levantan en el capítulo 13 dice: nosotros adoramos la bestia y nosotros reconocemos la máxima autoridad sobre esta bestia. ¿Y a quién adoramos? Entonces el protestantismo apóstata se levanta pretendiendo basarse en la palabra de Dios, haciendo grandes señales y prodigios, guiando a los hombres a la adoración de un falso día de reposo y de esta manera rindiéndole honores a el primer poder. Elena de White concluye: la imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, la bestia. Los que, comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Conflicto de los Siglos, página 442. Cuando los Estados Unidos se convierta en la imagen de la bestia, entonces los hijos de Dios sabremos que ha llegado el momento de la crisis final en este planeta Tierra. Ahora, llegamos a la parte final del capítulo 13 de Apocalipsis y debemos resumirla porque es un tema que requiere un estudio mucho más abarcante, que es lo que tiene que ver con la marca de la bestia. Vamos a leer los versículos 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les impusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Para ello tenemos que recordar lo que hemos estudiado ya. Cuando en el capítulo 7 de Apocalipsis se habla de los hijos de Dios, se habla como un pueblo que es sellado en la frente. Apocalipsis 14, que estudiaremos más adelante, se nos dice que estos 144,000 tienen el nombre de Él y del Cordero escrito en la frente. Esto significaría que estos hijos de Dios están afirmados en la verdad y que son inamovibles y que muestran su bandera, que es la obediencia a los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, la marca de la bestia es todo lo opuesto. Esta marca es puesta sobre la frente. Significa que están convencidos de que esta es la verdad. Están convencidos de que están haciendo lo correcto. Están convencidos de que el poder de la bestia es la máxima autoridad sobre la tierra. Y es puesta también sobre la mano derecha en el significado de que ellos están listos para obedecer las indicaciones que dan. Y ellos levantarán también su bandera, que es la observancia del día domingo, en contradicción al mandamiento de Dios. Ahora, noten ustedes lo que Elena de White dice en Conflicto de los Siglos, página 443. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Así que la marca de la bestia no es el 666 o un chip que le van a poner a uno en la cabeza o en la mano. No es una marca visible que podamos nosotros tener. El texto da a entender que la marca de la bestia es una aceptación de un poder y un compromiso a obedecer las indicaciones de este poder.
Ahora, el texto da a entender de quienes no tengan la marca de la bestia no podrán comprar ni vender. Y esto es claro, ¿verdad?, en las enseñanzas de la Biblia, pero no tiene que ver con una tarjeta de crédito, con el código de barras. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver en que se identificará claramente quiénes son los verdaderos hijos de Dios, y ellos van a hacer un boicot contra estas personas para tratar de presionarlas con el objetivo de que ellos abandonen las filas del Señor y se unan a sus filas, pero no lo lograrán. Y entonces llegamos con el número 666. ¿Qué es el 666? Tenemos que volver a recordar lo que los versículos nos dicen. Ellos dicen: la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice más adelante: cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y es 666. El número 666 ha sido objeto de especulación y de tergiversación. No es un número para tatuarse, ¿verdad? No es que un niño nazca con ese número inscrito en la cabeza, o un código de barras, o una marca de alimentos, o una placa identificatoria de un carro. Esto es especulación. No es un número basado en el ocultismo. Satanás trata de alguna manera de tergiversar la palabra de Dios, de desacreditar la palabra de Dios, para que la gente no preste atención a los mensajes que el Señor quiere mostrar. Él quiere desviar la atención, volverlo todo en el ridículo, para que la gente no preste cuidado a lo que el Señor quiere revelar. Debemos recordar que el capítulo 13 habla de los dos aliados que el enemigo de las almas pretenderá para atacar y destruir al pueblo de Dios, y que estos dos poderes, representados por la primera bestia y la segunda bestia, se van a unir al final, y esto va a desencadenar la crisis final de la historia. Por lo tanto, el capítulo 13 lo que ha hecho es darnos unas características para identificar la primera y la segunda bestia. Al llegar al final del capítulo, cuando estos dos poderes se unen, lo que hace es darnos una característica más para identificar a la bestia, que es el 666. Ahora, este número es número de hombre, y varias veces repite lo mismo. Lo que quiere decir es que esta es una estructura netamente que ha surgido del hombre. No tiene nada de divino, no viene de la voluntad de Dios, sino que es una estructura netamente humana, y es un título del cual él mismo se siente orgulloso y que lo exhibe como parte de su autoridad y su poder. Los estudiosos de la Biblia dicen que se aplica al título que exhibe el Papa con toda su autoridad, el Vicarius Filii Dei, vicario hijo de Dios. Ahora, los nombres o las letras romanas tienen valores numéricos. Vicarius Filii Dei. Al sumar estos números nos da 666. Dios comienza a describir a partir de este capítulo hacia dónde van las corrientes de la historia de este mundo. Nos está mostrando qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a pasar. Y lo hace no para condenar de una vez a las personas, no para que nosotros tengamos herramientas para señalar a los demás como culpables. No lo usa bajo ese sentido, sino como una advertencia clara para que todos los hijos de Dios evaluemos cómo está nuestra fe, en qué está basada nuestra fe. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios. ¿Estamos haciendo lo que el Señor ordena en su palabra? ¿O estamos siguiendo maestros que nos están guiando por un camino de desobediencia? ¿Estamos confiando más en señales y prodigios que en la palabra de Dios? ¿Estamos viendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, las fuerzas ancestrales? ¿Estamos confiando más en los astros? ¿Estamos confiando más en los colores? ¿Estamos confiando más en las energías latentes que hay alrededor nuestro?
o estamos confiando más en la palabra de Dios? Y yo creo que esto es lo que el Señor ha dejado en su palabra, una indicación clara para que evaluemos a quién estamos adorando, quién es nuestro Señor y quién es nuestra guía. Por otra parte, nosotros estamos viviendo en un tiempo histórico muy importante. Y este periodo histórico importante nos lleva a que nosotros tengamos puentes de esperanza, que nosotros podamos extender una mano para ayudar a nuestros hermanos a reconocer el amor de Dios, porque el centro del Apocalipsis no es la bestia, no es el falso profeta, no es la ley dominical. El mensaje es que nosotros debemos ser seguidores de Cristo, y Cristo es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, dispuesto a perdonar y salvar a los seres humanos. Hoy no damos este mensaje para condenar a ninguna persona, sino para señalar el camino que ha mostrado Dios con amor, porque te ama y quieres que seas salvo. Miren lo que Elena de White dice en el libro de Evangelismo, página 174. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Mis queridos amigos y hermanos, Dios nos ha dado la oportunidad de vivir en esta época para que, conociendo estos mensajes, podamos acercarnos con el amor de Cristo a otras personas, para mostrarles la senda del amor que el Señor ha mostrado por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay personas sinceras que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, que no han entendido el mensaje de la palabra de Dios, pero quien se acerque con amor, con sincera disposición, con mucha precaución, con mucho talento, se acerque a ellos, les explique la palabra de Dios. Cuando ellos vean la luz, estarán dispuestos a seguir el camino que ha indicado. Un llamado a todos los ancianos y ministros de la iglesia adventista de trabajar por aquellas personas que también adoran a Dios. Quizás no están en este redil, pero son también personas sinceras que adoran a Dios, y debemos trabajar por ellas. Mira lo que dice el libro Consejos para la Iglesia, página 570. Nuestros ministros deben procurar acercarse a los ministros de otras denominaciones. Oren por estos hombres y con ellos, pues Cristo intercede por ellos. Tienen una solemne responsabilidad. Como mensajeros de Cristo, debemos manifestar profundo y ferviente interés en estos pastores del rebaño. Nuestros pastores han de hacer suya la obra especial de trabajar por los ministros. No han de entrar en polémica con ellos, sino que con su Biblia en la mano han de instarlos a estudiar la palabra. Si esto se hace, hay muchos pastores que ahora predican el error, que predicarían la verdad para este tiempo. Hay muchas personas sinceras que necesitan solo una mano amiga, que necesitan solo un corazón amoroso como el de Cristo para traerlos por la senda que el Señor ha marcado. No estamos dando este mensaje para condenar a ninguno, porque Cristo no vino a condenar a nadie, sino a que todo el mundo sea salvo por medio de su sacrificio. Hoy es día de hacer un compromiso con el Señor. Hoy es día de consagrarnos a Él de todo corazón. Hoy es día de rendirle todo lo que somos para que Él nos use como instrumentos de salvación, para que seamos instrumentos de vida y podamos traer a otros a los pies del Señor. Dios te guíe y ponga ese propósito en tu corazón.